Hola, soy Alejandro Josne, soy escritor. Agradezco a la revista de la UNAM que me haya dado este espacio. Soy novelista principalmente, no he ganado ningún premio, pero tengo esperanza todavía. Eh, el personaje de la novela se me pierde un poco en el tiempo, pero siento que fue el contexto en el que vivíamos. Había mucho cinismo en ese momento, fue a principios de los 90 que se me empezó a ocurrir la historia, una sensación en la sociedad de todo era mercancía, mucha mediocridad y había una sensación de impunidad constante. Eso me generó a todos, nuestra generación, por lo menos de los 20 a los 30, mucho resentimiento y mucho enojo. Y creo que a partir de ese contexto se fue creando el personaje. Siento que en otro momento quizás no se me hubiera ocurrido, o no lo sé, o eso creo con el tiempo y la distancia, pero principalmente fue en la época del menemismo, posterior a la dictadura en Argentina, donde sí sentí la necesidad de un personaje que pudiera enfrentar eso, pero sin que fuera bueno, sí que fuera un personaje que generara simpatía, porque me parece un momento que era muy antipático. Yo era bastante joven igual, pero más que una idea fue una sensación. Lo que surgió Ningún Infierno fue una sensación de mucha impotencia y frustración, y a partir de ahí empecé a pensar en ese personaje y también basándome en cosas que tenía pensadas de antes o situaciones que quería recrear dentro de esa Argentina. Eh, Respecto a la violencia del sexo en el libro, yo creo que tiene que ver con que quise acercarme a ese personaje que yo sentía que era muy fuera de todo parámetro. Entonces, la violencia principal para mí está en la prosa. Si la violencia no está en la prosa, entonces lo demás queda descartado, ¿no? Entonces, esa violencia partió de la narración, de la voz del protagonista, y la violencia y el sexo era una forma de liberar. Yo como autor sentía que tenía que liberar y acercarme a ese personaje. Me costó más la violencia que el sexo, pero en un momento de asesinato, en el primer asesinato, como que ahí sentí que podía despegarme del protagonista y pude recrear ese infierno constante que él vive, que no le molesta, pero yo como autor pude estar cerca y a la vez distante. Pero necesitaba esa alevosía, si no, no hubiera podido recrear ese personaje, tampoco hubiera podido hacerlo en tercera persona. Entonces fue como una experiencia muy interesante, la disfrutaba mucho, eh, pero sí, la violencia yo creo que parte del lenguaje, si no sería algo exterior, no lo hubiera hecho así. Yo creo que, no sé si hablaremos de un aspecto humano, yo siento que tiene noción de lo que está bien y lo que está mal, y dentro de la hipocresía y el cinismo, eso se oculta, ¿no? Entonces, digamos, tiene la lucidez para ver eso, pero bueno, siempre está matando, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene como un discurso muy lúcido, a la vez muy psicópata, pero sí hay una comprensión. Yo siento que si no se acorrala al lector con... Si uno va a mostrar toda esa violencia y no acorrala al lector desde un punto moral, entonces no tiene sentido la violencia. Yo quería mostrar eso. Entonces sí, era ver que este tipo podía matar a una persona que vivía en la calle, un indigente, y lo dejaba en el lugar ahí donde estaba el indigente, y pasaban los días y nadie hacía nada y nadie se daba cuenta que estaba muerto. Era como una prueba moral, pero él lo había matado, entonces yo creo que sí hay una comprensión, pero no sé hasta qué punto ese aspecto es humano. Creo que es esta noción de saber bien lo que es el bien y el mal, pero hace el mal. Digo, dejando de lado el bien y el mal como cosas un poco esquemáticas, pero sí la contradicción que yo quería generar en el lector, que es lo que a mí me gusta cuando leo alguna obra en general, estar como arrinconado moralmente y que no sea fácil definir
Hay autores que me marcaron mucho en lo personal. Después de leerlos como que no fue el mismo, sé que suena un poco remanido eso, pero creo que es cierto. Principalmente el que más los que más siempre me impactaron con la lucidez y un poco esta ironía, no sé si es cinismo, fueron Jonathan Swift y posteriormente Jim Thompson, que creo que tiene mucho mi personaje de los personajes de Thompson. Es esto de realmente llevar el lenguaje al límite de lo que puede pensar una persona y ser muy sincero, pero a la vez ser como siniestro, ¿no? Yo creo que principalmente yo diría que Thompson, por lo menos en mi memoria ha pasado el tiempo y rescato mucho del personaje de 1280 almas, porque esa lucidez de alguien que puede ser enfermo, puede estar o ser un psicópata, un personaje malvado, me parece siempre muy interesante. No recuerdo otro impacto mayor. Obviamente que después hay otros autores, como Céline, que me ha marcado muchísimo, pero de la lucidez y de ser directo y ser doloroso con verdades dolorosas, rescato mucho a Swift y posteriormente a Thompson, que está muy olvidado, no está puesto en ese lugar, ¿no? Como si fuera autor. Siento un vínculo de que me gustan mucho Walsh, me gusta mucho Puig, pero me gustan desde su capacidad de escritura, su prosa, pero realmente su posición frente a la literatura. Siento que están vivos. La literatura formal, como puede ser Saer o otros, no me interesa. No siento que la literatura tenga que ser una experiencia formal necesariamente. Esta mezcla rara de poder narrar bien, pero que haya sentimientos, que haya cosas que uno pueda identificarse. No me ha interesado nunca estas experiencias formales, y sí incluyo a Saer, a muchos escritores que son muy admirados, pero es cierto que, digamos, es cierto que van a solo un sector de los lectores. Puig y Walsh, aunque no sean muy leídos, yo creo que abarcan más. En general, eso de la Argentina tengo esa referencia. Lo posterior no conozco tanto y siento que se ha quedado muy, en esto que digo, muy formal. Creo que hay como un miedo a atreverse a hablar de sentimientos, escribir desde lo sensible, sea lo que sea eso, pero no desde lo formal. Creo que eso ha achatado mucho la literatura en los últimos 20 años, 30 años. Lo que sí me llama la atención y me gusta es que es un libro que está está plagado del habla porteña y ha tenido su lugar en México, y eso es algo que al principio no sabía que iba a ocurrir y me dejó muy contento eso, realmente, porque entonces vi que podía romperse ese lenguaje cotidiano de una ciudad y disfrutarse en otro lado. Entonces eso, la recepción en México, a pesar que es un tiraje muy chiquito y que no ha llegado, no es masivo para nada, pero sí me ha gustado eso, que el lector mexicano pudo llegar. El argentino no sé, porque ahí no está, pero eso es lo que más me importaba, porque sí lo escribí tratando de utilizar este idioma argentino cotidiano. Esto de siempre lo que se dice, escribir como se habla, pero como habla uno, no como hablan otros. Y traté de recrear eso según el habla mía, de la gente que conocía, de ese ambiente donde el protagonista se mueve, y creo que sí era algo que tenía pendiente y traté de trabajar mucho y a la vez dejarme llevar y no ponerme en un análisis del lenguaje que me parece que siempre queda artificial. Desde ese lugar sí estoy contento que se pueda leer en México y bueno, siempre pensé que quizá le iba a editar en Argentina, pero se editó acá. Entonces este lenguaje porteño, bueno, me pone contento que se pueda interpretar, aunque hay un montón de palabras que nadie sabe qué son. Entonces, bueno, sí me dejó un poco tranquilo también eso, que no es algo tan local.